Hoy nos toca ver la prescripción liberatoria. Este tema demanda una bolilla entera, la unidad 11 es un tema también extenso, como otros tantos de esta materia, por lo cual he decidido hacer 3 videos, 3 presentaciones en la que hay que tener en cuenta que no están incorporados todos los temas de la bolilla, pero sí los va a conducir, o al menos lo intentaremos, para poder estudiarlas con más profundidad. Dentro de los 3 ejes que les hemos venido repitiendo en este semestre, la prescripción liberatoria se encuentra en el último, cuando hablamos de la extinción de las obligaciones, específicamente en la unidad 11. ¿Dónde están las normas de prescripción del Código Civil? Acá fíjense lo que ha pasado. Recuerden ustedes que nos encontramos en nuestra materia obligaciones en el libro tercero. Pero acá, en prescripción, nos vamos a ir al libro sexto, al último libro del Código Civil y Comercial. Allí, este libro se denomina Disposiciones comunes a los derechos reales y personales, y en el título 1 se establece todo lo relativo a la prescripción y a la caducidad de los derechos. El capítulo 1 trata las disposiciones comunes a la prescripción liberatoria adquisitiva, el capítulo 2 a la prescripción liberatoria, que es la que vemos en obligaciones, y el capítulo 3 a la prescripción adquisitiva que ustedes ven el año que viene en derechos reales. Y el capítulo 4 se dedica a la caducidad de los derechos, que es otro tema diferente, pero estrechamente vinculado. Lo que aquí vamos a verificar y analizar es que hay derechos que se adquieren y otros se pierden por el transcurso del tiempo. Si yo por un determinado tiempo soy poseedor de una cosa, mueble o inmueble, puedo adquirir la propiedad de ese bien. De la misma manera, si durante cierto tiempo el acreedor no exige el cumplimiento de la obligación, el deudor se verá liberado. Esto lo vamos a ver en el primer supuesto, en lo que son los derechos reales, y el segundo supuesto en nuestra materia en obligaciones. ¿Y esto por qué? Porque la ley protege los derechos individuales, adviertan ustedes, patrimoniales, pero no ampara la desidia, el desinterés o el abandono del titular del bien o del acreedor. Y ello porque los derechos no pueden mantener su vigencia indefinidamente en el tiempo. No obstante ese desinterés del titular, porque esto conspira contra el orden y la seguridad. Por ello es que el ordenamiento establece que transcurridos ciertos plazos legales, que vamos a ver cuáles son, a petición de la parte interesada, la ley va a declarar la prescripción de esos derechos no ejercidos. Puede ser el derecho de la propiedad o el derecho de crédito en nuestra materia obligaciones. ¿Qué clase de prescripción tenemos? Bueno, la prescripción adquisitiva, también denominada usucapión, que la tenemos regulada en el artículo 1897, que establece que la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Este tema, como ya hemos adelantado, lo van a ver en derechos reales. Y la clase de prescripción que nos toca a nosotros en nuestra materia, que es la liberatoria o extintiva. Aquí es la pérdida del derecho
de crédito en razón del transcurso del tiempo y de la inacción de su titular, que es el acreedor. Bueno, está definida la prescripción. La prescripción estuvo definida en el Código de Vélez, en el artículo 3947 del Código Civil, cuando decía que los derechos reales y personales se adquieren, los reales, y se pierden, los personales, por la prescripción. Y luego aclaraba, la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo. ¿Qué hace el código nuestro, el código vigente? Omite definirla. En los fundamentos de la comisión redactora se puede leer la justificación de dicha omisión y dice que la noción generalizada del instituto es clara, es decir, todos sabemos qué es la prescripción y sus efectos pueden ser regulados sin generar dificultad. Entonces la comisión redactora lo que eligió hacer es regular los efectos de la prescripción, pero no definirla. Y dice la comisión, es conveniente evitar definiciones legales que en vez de clarificar y facilitar la interpretación, generan dificultades. Por lo cual, la definición de prescripción queda en manos de la doctrina. ¿Cuáles son los elementos de la prescripción? Deben aparecer estos dos elementos que son indispensables. Por un lado, el transcurso del tiempo y por otro lado, la inacción. Con estos dos ya podemos pensar en la prescripción liberatoria. Ahora, el transcurso del tiempo, ¿cuál es? Y bueno, es el transcurso fijado por la ley. Ya vamos a ver a qué ley se refiere en este requisito. Luego, debemos decir que las acciones civiles son prescriptibles, son todas prescriptibles, salvo previsión legal. Hay algunos casos de acciones civiles que son imprescriptibles, como las derivadas de los delitos de lesa humanidad, que nosotros lo tenemos regulado en el artículo 2561, infine. Y otra cosa, toda acción civil prescribe como regla a los 5 años. Es decir, que si la norma no prevé un plazo de prescripción distinto, la prescripción de la acción va a ser a los 5 años. Esto lo tenemos regulado en el artículo 2560. Bueno, ese es el transcurso del tiempo que tiene que suceder para que la prescripción se dé. Pero además necesitamos la inactividad del titular del derecho, que en este caso es el acreedor. Es decir, que el acreedor no haga valer su derecho de crédito durante ese tiempo. Ahora, hay que tener en cuenta que si hay actividad del deudor, por ejemplo, pagando parcialmente la deuda, la prescripción se va a ver interrumpida y va a renacer, con lo cual tiene relevancia la actividad del deudor. Por ello, como conclusión, deberemos decir que la inacción, esta requerida, debe ser pensada en función de ambos sujetos de la obligación, del acreedor y del deudor. También deben aparecer otros elementos, que es que se trate de derechos o acciones susceptibles de prescribirse. Hay derechos o acciones que son imprescriptibles, especialmente vinculadas con las acciones reales que le van a estudiar en derechos reales. También es necesario que el crédito sea exigible. ¿Cuándo el crédito es exigible? Si estaba sujeta a plazo, cuando el plazo se venció, si no tenía plazo, cuando nació la obligación. Entonces, el crédito tiene que ser exigible
para que empiece a correr la prescripción. Pues solo comienza a correr esta cuando el titular está en condiciones de hacer valer su acción civil en sede judicial. Y también es necesario que la prescripción sea invocada por la parte beneficiada por esta prescripción. El juez no puede declarar de oficio, de manera automática, la prescripción si no lo pide el acreedor, que es el que se beneficia con ella, por más que haya transcurrido el tiempo. Entonces, en el juicio civil, recuerden ustedes que comienza con la demanda judicial del acreedor y es el deudor quien al momento de contestar la demanda va a tener la oportunidad procesal para hacer valer o invocar la prescripción liberatoria. Ahí cuando ejerce su derecho de defensa el deudor debe invocar la prescripción liberatoria. Y el juez al momento de dictar sentencia dirá si el crédito está prescripto o no. Pero para eso es necesario invocarla dentro del proceso civil. Ya vamos a ver más adelante cuál es la oportunidad procesal que tiene el deudor y también la existencia de otros sujetos que pueden hacer valer la prescripción. ¿Cuál es el fundamento de esta prescripción liberatoria? Bueno, en un primer momento los autores señalaron que era una sanción que se imponía a quien ha sido negligente en el ejercicio de ella. Acá parece que fue negligente el acreedor que no reclamó su crédito. Bueno, la crítica que se le hacía a esta postura es que se está tratando más severamente al acreedor que al deudor, con lo cual ya desde el vamos habría un reproche constitucional, ¿eh?, de este trato desigualitario entre acreedor y deudor. Esta postura fue superada por otra que señaló que en verdad la prescripción se declara porque hay una presunción de abandono o de renuncia del acreedor a sus derechos, la cual es inferida de su inactividad, es decir, tácitamente de su inactividad o de su inacción llegamos a la conclusión de que ha abandonado o renunciado a su derecho. La crítica que se le indica a esta postura es que la renuncia no se presume, la renuncia debe surgir clara y de manera inequívoca, como lo dice nuestro Código Civil y Comercial. De manera entonces que el fundamento que la doctrina en su gran mayoría o pacíficamente sostiene es que aquí está en juego una cuestión de orden social. Hay razones de orden social para fundar esta prescripción, porque a lo que se apunta es a asegurar y a consolidar la estabilidad y la certidumbre de las relaciones jurídicas. Acá debe darse certeza a los derechos y aclararse la situación de los patrimonios, porque las relaciones jurídicas deben definirse en un tiempo razonable, poniendo fin a las situaciones de inestabilidad. No puede ser que mis hijos y mis nietos sigan siendo deudores pese a la inactividad del acreedor en reclamar su crédito. Hay un momento determinado en donde la situación de los patrimonios debe aclararse, debe dársele certeza, y es cuando transcurre ese plazo que la ley establece. ¿Cuáles son los caracteres de la prescripción liberatoria? En primer lugar, decimos que es de origen legal, debe nacer de la ley, no puede nacer de la convención de las partes de un contrato. Ahora, si decimos que es de origen legal, la pregunta es ¿qué ley es la que fija los plazos de prescripción? Nosotros decimos que la ley que lo fija es la ley de fondo, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, y otras leyes
que dicte el Congreso de la Nación para ser aplicado en toda la nación. La pregunta es si las leyes locales, esto es, las dictadas por las legislaturas provinciales, podrían establecer plazos de prescripción o contener regulaciones en punto a la prescripción liberatoria. Bueno, ya vamos a ver enseguida que en el artículo 2532 de nuestro Código Civil dice que sí pueden las leyes locales, pero solo podrían hacerlo respecto del plazo de los tributos por supuesto provinciales. Pero la regla, debemos decir, es que el origen debe ser en una ley de fondo. También decimos que esta prescripción es imperativa y de orden público. Las normas relativas, dice el 2533, a la prescripción no pueden ser modificadas por convención. Aquí no juega la autonomía de la voluntad. Acuérdense que la autonomía de la voluntad tiene como límite el orden público. Y acá está en juego el orden público. Por lo tanto, las partes no podrían decir que el plazo de prescripción que la ley fija en 5 años sea de 6, de 3 o imprescriptible. Es una materia sustraída de la autonomía de la voluntad. Es también irrenunciable la prescripción liberatoria, justamente porque se trata de un instituto de orden público. No se podría renunciar anticipadamente a esa prescripción que la ley establece. Ahora, acá sí hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 2535, que dice que sí puede renunciarse a la prescripción ya ganada, a la prescripción expirada, a la prescripción que ya corrió, cuyo curso ya corrió. En ese caso, nos encontramos frente al deudor que se ha liberado de la deuda por el transcurso del tiempo. Bueno, él podría decidir pagar y no liberarse por la prescripción, sino cumplir con su obligación. Entonces puede renunciarse a la prescripción siempre y cuando ya haya transcurrido el plazo. Esto es la prescripción ya ganada. Además, la prescripción no puede ser declarada de oficio por el juez. El artículo 2552 nos dice que el juez no puede declarar de oficio la prescripción. Es necesario, como decíamos recién, que el deudor la invoque en la oportunidad procesal respectiva para que el juez después la declare. Y la prescripción es de interpretación estricta. Acuérdense que siempre que decimos que es de interpretación estricta debemos preguntarnos, bueno, ¿y qué hacemos en caso de duda? En caso de duda, el crédito no se encuentra prescripto. ¿Y esto cuál es su fundamento? Bueno, el principio de la conservación de los actos jurídicos o de los contratos. ¿Cuáles son las vías para invocar la prescripción en el juicio? El artículo 2551 nos dice que la prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción. Cuando nosotros lo vimos recién en el ejemplo, en donde el deudor, al momento de contestar la demanda, hace valer su defensa de prescripción, ahí estaría operando la prescripción o articulándose como excepción. Pero la prescripción podría ser también invocada a través de la interposición de una acción. Generalmente se usa como excepción o defensa, como ya lo vimos recién, frente a la acción del acreedor, pero nada impide que el deudor deduzca lo que se denomina la acción declarativa de prescripción para lograr su liberación que tenemos regulada en el artículo 731. Si transcurrió el tiempo y hubo inacción del acreedor, él podría perfectamente, el deudor,
entablar esta acción declarativa de prescripción. Por ejemplo, cuando yo necesito un libre deuda impositivo y ya ha pasado el tiempo que la ley establece para la prescripción de esa deuda, yo como deudor podría entablar esa acción declarativa. O si quiero cancelar la hipoteca que grava el inmueble de mi propiedad o un embargo que recae sobre un crédito o el inmueble, por ejemplo, si ese crédito ya prescribió, yo podría solicitar la cancelación, pero para ello tendré que deducir esta acción declarativa de la prescripción. ¿Cuándo comienza el curso de la prescripción? Decíamos que el plazo de prescripción general establecido por el Código Civil y Comercial es de 5 años. ¿Cuándo comienzan esos 5 años? La respuesta nos la da el artículo 2554 y nos dice que por regla general el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prescripción es exigible. La prescripción, fíjense ustedes, es inseparable de la acción para exigir en juicio ese crédito y comienza desde que la acción, existe. ¿Eh? No podría pensarse en un escenario en donde yo no tenga acción civil para reclamar el crédito y la prescripción esté corriendo. Siempre van juntas prescripción y acción civil. La prescripción se inicia entonces de que el crédito es exigible. Acá ustedes deberán determinar si la obligación es a plazo y el plazo se encuentra vencido, recién ahí es exigible. Si la obligación está sujeta a condición y esa condición está cumplida, bueno, comenzará la exigibilidad. Si la obligación es de exigibilidad inmediata, por ejemplo, una obligación de plazo, sin plazo, pues bien, en todos estos casos deberemos determinar a partir de cuándo la prestación es exigible. A partir de esa exigibilidad es que se inicia el curso de la prescripción. Y la prescripción, también es importante saberlo, se computa por días corridos. Los plazos que fija el Código Civil y Comercial son por días corridos y no hábiles, y no días hábiles, como los hacen los códigos de procedimientos. De manera que los 5 años son por días corridos, no se cuentan los 5 años con días hábiles. Luego, la legislación establece casos particulares de inicio de la prescripción. Acá los voy a invitar a que ustedes vean cada uno de estos artículos, en donde se regula cuándo comienza la prescripción en el supuesto de la rendición de cuentas, de las prestaciones periódicas, de las prestaciones a intermediarios, de los honorarios por servicios prestados en procedimientos, por ejemplo, los honorarios de los abogados, y de los créditos sujetos a plazo indeterminado. Estos supuestos, la ley los prevé específicamente en esas normas que se indican. Vamos a analizar en el segundo video lo que se denomina las vicisitudes del curso de la prescripción. Este curso de la prescripción de 5 años, por ejemplo, puede suspenderse o interrumpirse. Entonces, vamos a la segunda parte que los espero allí.